Quiero que vayamos a la palabra. ¿Cuántos tienen su corazón preparado para la palabra de Dios? Esta mañana quiero que declares que eres buena tierra. Amén. Que te vas a ir de ese lugar porque no viniste a una mañana más, no viniste a perder el tiempo, no viniste como un religioso un domingo más, viniste para escuchar una palabra que te va a activar. Amén. Y te invito a Isaías capítulo 50. Muchas gracias. Isaías capítulo 50, versículo 4 en adelante. Y me encantó esta versión que hoy la quiero leer para ti y quiero que alguien la reciba en esta mañana. Y acá el video hoy nos va a ayudar. El Señor Dios me ha dado lengua de discípulo. Diga conmigo, lengua de discípulo. Para que piense como Diana piensa. Para que piense como ¿quién? Como discípulo. Para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta. Por un momento vamos a hacer una pausa y dile a la persona que está a tu lado, hoy quien te despertó fue el Espíritu Santo. Dice, despierta mi oído para escuchar como una persona natural, para escuchar como ¿quién? Como los discípulos. El Señor Dios, y oro en el nombre de Jesús que esto ocurra en esta mañana, me ha abierto el oído y no fui desobediente ni me volví atrás. El tema para esta mañana es pensando y actuando como discípulos. Y quiero que se registre, les voy a dar unos minuticos porque tenemos tiempo, quiero que se registre en nuestras redes sociales y usted va a colocar el lugar donde está ubicado. ¿Sabía dónde está ubicado? ¿Alguien sabe dónde está en ese momento? Pero de pronto lo invitaron y no sabe dónde está. Está en Vida Plena Internacional y escuchando, ¿cómo se llama la prédica de hoy? Dense un aplauso por allá que pusieron atención. Pensando y actuando como discípulos. Amén. Entonces lo que acabamos de leer dice, el Señor mi Dios me ha dado lengua, diga conmigo lengua de discípulo, para que yo piense y actúe como ¿quién? Como discípulo. Pero no solamente me ha dado lengua de discípulo para pensar y actuar como discípulo, sino eso va a tener una acción. Y esa acción es para darle palabra al fatigado. Amén. Y en esta mañana te quiero enseñar a través de la palabra cómo piensan los discípulos. ¿Me quieres acompañar? Porque si no, pues Lola. Amén. Hoy vamos a aprender a escuchar como discípulos. Entonces dice, el Señor quiere que yo piense como ¿quién? Como discípulo. Ponte a pensar por un momento qué pasaría si no pensáramos tan naturalmente, tan carnalmente, sino empezáramos a pensar como verdaderos discípulos. Nuestra vida sería totalmente diferente. ¿Por qué crees que empieza diciendo el profeta Isaías hablando de los pensamientos? Porque la Biblia en Proverbios dice, tú eres lo que piensas. ¿Tú eres lo que qué? Lo que piensas. Por ahí en algún lugar está Julie ese versículo. Tú eres lo que piensas. Imagínate las embarradas que cometiste esta semana. Algunos hacen, otros son perfectos y no cometen embarradas. Pero todo eso surgió ¿por qué? Por un pensamiento. Entonces, si te endeudas, voy a pedir plata prestada rápido y resuelvo esto, y luego fue a una acción y saliste endeudado, entonces todos somos la suma ¿de qué? De lo que pensamos. Pero te tengo buenas noticias en esta mañana. Dios va a hacer que pienses como un discípulo para que actúes como un discípulo. ¿Cuántos lo reciben? Proverbios 29:20. Este es un proverbio bien fuerte, pero así es la palabra, es clara. Dice, fíjate en la gente que no piensa lo que ¿qué? Lo que dice. Dice, más puedes esperar de un tonto que de esa clase de gente. Fíjate en la gente que no piensa ni siquiera en lo que dice. ¿Cuántos les ha pasado que hablan un poquito más de lo que debieron hablar? ¿Y qué pasa después? ¡Ay! La embarré. Y es la famosa llamada, ¿no? Mire, es que yo no quise decir eso, no le vaya, cuando usted dice no le vaya a comentar a tal persona, ella fijo, como que la embarró, entonces dice, fíjate muy bien, ¿qué? Dice, la gente que no piensa
antes de hablar. Pero en esta mañana yo quiero que declares y vas a decir, yo voy a empezar a pensar antes de hablar. ¿Sabías cuántas heridas dejaríamos de causar al pensar antes de hablar? Mamás que hay en este lugar, esposos que hay en este lugar, esposas que hay en este lugar, maestros que hay en este lugar. ¿Cuántas cosas nos evitaríamos si le pone, hay otra versión en Santiago, dice, ponle freno a tu lengua? Y esta está más interesante y dice, fíjate en la gente que no piensa en lo que dice. Quizás usted la vio esta mañana en el espejo, esa persona que no piensa a veces lo que dice, que habla de más, hablamos mucho, pero pocas veces nos ponemos a analizar en qué estamos pensando. Pero la buena noticia es que Jesús nos está diciendo, te voy a dar lengua de discípulo para que pienses como un ¿qué? Como un discípulo. Si hay algo hermoso que a mí me muestra la palabra de Dios, es que no me muestra gente perfecta. Me muestra gente imperfecta que cometieron muchos errores. Cuando yo veo que los patriarcas también cometían errores, que también a veces no pensaban como discípulos, que a veces la embarraban, digo, gracias Señor, porque lo dejaste ahí registrado en la Biblia, pero lo dejaste para que yo aprendiera. Entonces la Biblia no es un libro lleno de superhéroes, de personas perfectas, sino es un libro lleno de personas que cometían errores, que se dejaron instruir por Dios y por algo están ahí en la Biblia. Pero si estuviéramos, que todavía siquiera la Biblia, ahí estaríamos usted y yo como discípulos. Y ahí estaría su vida. Y ahí estarían tal vez contándonos, ¿cuántos saben que Dios es Dios de milagros? ¿Ha visto milagros usted en su vida? A diario nos vemos y tal vez ahí estarían registrados los milagros. Entonces haga de cuenta que su vida es un milagro abierto. ¿Qué es su vida? Un milagro, un libro abierto, porque así dice la palabra, que somos como libros. Entonces les decía que la Biblia no nos muestra personas perfectas, y hoy quiero agarrar a 2, 3 situaciones de personas que tuvieron fracasos, que tuvieron días difíciles. ¿Cuántos están pasando por días difíciles? ¿Cuántos están pasando por días difíciles? Y si no los está pasando, tal vez va a pasar y tal vez va a necesitar pensar como un discípulo. Y de repente en la Biblia, no tengo el tiempo para leer todo, pero hay un hombre que era próspero, que tenía estabilidad. Si hay algo por lo que luchamos nosotros los seres humanos es por estabilidad, ¿no? Entonces muchos piensan cuando tenga mi casita, cuando tenga el trabajo, cuando pase eso, porque nuestro anhelo es tener ¿qué? Estabilidad, estar bien. Y hay un hombre demasiado estable, tenía riquezas, tenía propiedades y tenía una familia linda. Diga conmigo, lo tenía todo. Aparentemente lo tenía todo, pero también le faltaba todo. Van a ver por qué. Y ese hombre un día, está bien tener una noticia mala al día, 2 noticias malas al día, 3 noticias malas al día, pero a ese hombre un día le llegan con todas las noticias malas que le puedan dar a alguien. Ustedes ya saben de quién estamos hablando, ¿cierto? Algunos sí, otros no. Sí, estamos hablando de Jod. Y dice que Jod se levantó tranquilo, estaba, versión Diana, ¿no? Eso no lo dice todo en la Biblia, pero estaba bien, relajado, tal vez quiso ir a desayunar, empezar su día normal, pero de repente llega un mensajero, porque hay mensajeros que traen malas noticias. Y llega un mensajero y entonces la primera mala noticia que le da a este señor llamado Jod es, el negocio que usted tenía allí, el que teníamos más cercano, ese negocio, imagínense que entraron, robaron, y entonces nos quedamos sin ese negocio. No pasa nada cuando uno puede ser un negocio, cuando tiene varios negocios como él, no pasa nada, pero nos dice la Biblia que no estaba terminando de hablar el mensajero y ¡pum! Llegó el otro y le dijo, imagínense, las ovejas, pasó una catástrofe, los camellos murieron. Y yo creo que Jod empezó ya a preocuparse, como usted y yo nos preocupamos cuando vienen las malas noticias, cuando dicen, mire, creo que ese tumor está como raro, creo que su esposo está diciendo que no la ama, su esposa está diciendo que tal vez se quiere ir. Cuando vienen las malas noticias, ¿quién no empieza a preocuparse? Y él empezó a preocuparse, pero no perdió ¿qué?
Todavía no perdió la calma y dijo, bueno, me encanta como él decía, Dios dio, Dios también quitó. Pero no están terminando de hablar y vienen a darle una noticia peor, porque creo que los que somos papás, cuando nos tocan a nuestros hijos, que nos toquen todo menos nuestra familia, y vienen a decirle, figúrese Jod, sus hijos estaban en una fiesta y de repente vino un huracán, se llevó la casa donde había la fiesta y no quedó ninguno de sus 5 hijos. Jod no se rasgó las vestiduras cuando vinieron a hablarle de lo monetario, pero cuando le tocaron sus hijos, la Biblia dice que se rasgó sus vestiduras, que hizo cilicio, que empezó con el luto, y el diablo no se queda quieto, porque el diablo quiere seguir tocando la vida de Jod, y se le aparece otra vez a Dios, porque todo empieza con una conversación entre Dios y Jod, y entre el diablo y Dios, y entonces Dios saca pecho de su hijo y dice, ¿has visto a mi hijo Jod? Ninguno como él, ninguno tan obediente. Y de repente cuando pasa eso, viene otra vez, cuando le toca su economía y su familia, viene y se acerca el diablo otra vez y le dice, eso es porque no le ha tocado la salud. Mírenlo como lo menciona la Biblia, mientras a uno no lo hieren, me gustó esa versión, traducción lenguaje actual, en Jod 2:4 dice, mientras a uno no lo hieren, donde más le duele, todo va bien. Pregúntate cuál es la herida que más te ha dolido. Y usted dice, uy, si no me hubiera pasado este suceso en mi vida, si tal vez yo no me hubiera metido en esta relación, si no hubiera hecho esto, si no hubiera renunciado. Mucha gente anda con cargo de conciencia porque renunció a un trabajo, porque se desestabilizó, porque así dice la Biblia, mientras a uno no lo hieran, donde más le duele, todo va bien. Pero diga conmigo, hay heridas que duelen, hay cosas que duelen, y el diablo lo sabía, y entonces tocó a sus hijos, que era parte de lo que él más amaba, pero no quedándose quieto. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque hay mucha gente que cree que está bien y que nunca va a estar exenta de que le ocurra nada malo. Jod era cristiano o no era cristiano, amaba a Dios con todo su corazón, pero no estuvo exento del día malo, no estuvo exento de que le pasaran cosas, no estuvo exento de que el diablo le tocara cada uno de sus cosas, que fue todo un golpe a la vez, porque así Dios lo quiso y así Dios lo permitió. Pero dice que vino también el diablo y tocó su salud, y que el hombre empezó a llenarse de llagas. O sea, imagínese el cuadro, después de ser un hombre próspero, de tener autos estacionados, de tener empleadas, empleados, de tener la empresa, de tener la cuenta llena, varias cuentas llenas, de tener propiedades. Ahora imagínatelo, en el otro cuadro está ya sin absolutamente nada, enfermo, lleno de llagas, porque esa fue la enfermedad con que el diablo tocó su cuerpo, con lepra. Y dice que empezó él a quejarse. Jod, ese es un libro de 42 capítulos casi, donde escuchamos a Jod como decir, ¿y por qué me está pasando esto? ¿Y yo qué hice para merecer esto? ¿Le ha pasado a usted que cuando le pasa algo usted empieza a decir, no, cuando no pensamos como discípulos, empieza usted a analizar del después? ¿Por qué me pasó? ¿Por qué sucedió esto? Entonces, resulta que a Jod se le vienen 3 amigos. ¿Cuántos tienen amigos? Todos tenemos amigos, y están atentados y están contra los cristianos, y juiciosos nos fuimos en un tour. Fue cuestión de hablar 15 minutos con una pareja y se nos acercaron después de hablar y dicen, ¿ustedes son pastores? Porque no podemos negar nuestra esencia, no podemos negar lo que somos discípulos, y por lo tanto hablamos así. Estos son tiempos difíciles donde nos quieren cuestionar todo, donde nos tratan como retrógrados, porque no creemos en el aborto, porque no creemos en el matrimonio igualitario, y quieren que pensemos como los demás. Pero dice la Biblia, yo te he dado lengua de discípulo para que pienses y actúes como discípulo, amén. Así que examínate. Me gusta como dice el salmista en el Salmo 139, Señor, examina mi corazón y mírame si voy por el camino correcto. Señor, quiero que me examines cómo es que estoy hablando. Señor, quiero que me examines cómo es que me estoy comportando, si te estoy representando como una discípula, como un discípulo, o si por el contrario tienen que estarme cuestionando como a Pedro. Y luego usted no, que era cristiano, y luego usted que no, que andaba con Jesús,
y luego usted que no vaya a vida plena los domingos. Entonces comportémonos como lo que Dios nos diseñó, como lo que somos, amén. Cuidado con esas conversaciones que usted tiene, que si Jesús estuviera ahí mirando, ¿le dejaría mirar su chat? Chistes indebidos, chistes gruesos. Cuando me dejo tratar por otras personas como lo que no soy, me estoy rebajando, amén. Nadie tiene por qué venir a proponerme cosas que no son, como mujer, como hombre. Que día me decía, y el señor feo como en solo, y yo no podía creerlo, el taxista. Me dijo, una mujer en la peluquería me pasó el número telefónico y yo le dije que era casado. Y en serio, este señor tan feo, y que le diría a la señora. Pero a lo que voy es que ya las mujeres no están respetando, que ya no se respeta hogar, que ya no se respeta nada. Pero yo soy discípula, yo soy hija de Dios, amén, soy hijo de Dios. Merezco respeto, no merezco que me vengan a tratar como lo que no soy, amén. Cuando me humillan en el trabajo, tú no te sientas mal. Ayer hablaba con alguien y me contaba lo humillado que se sentía en su lugar de trabajo. Y yo le decía, ¿tú cómo reaccionas? Pues me callo y no digo nada, como un verdadero discípulo. Y me decía, he aprendido allá en la iglesia a controlarme, a estar bien. Pero ¿y qué si le hacemos una entrevista a tus compañeros de trabajo? Ah, ¿eras cristiana? ¿En serio? Yo me he encontrado con gente acá que me dice, yo no sabía que tal persona pertenecía a tu iglesia. Yo no, ¿y por qué? No quiero preguntarte. Deje así, pero a veces se nos olvida quiénes somos. ¿Sabe que José el copero, que iba a pensar él que iba a salir de una cárcel algún día? Que iba a pensar que de su oficio sencillo de ser copero iba a resultar siendo gobernante, pero ¿sabes cuál fue la clave? Que mientras no lo era, se comportó como lo que iba a ser, amén. Compórtese como un verdadero discípulo, compórtese como una princesa, compórtese como una buena esposa, como un buen esposo. Que de nosotros no se tenga que decir como que no era, porque Dios se dio lengua de discípulo, yo pienso como discípulo, amén. Lo segundo es que quien piensa como, voy a volverte a leer Isaías 54, el Señor me ha dado lengua de discípulo para que piense como discípulo, para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Hemos visto que me dio lengua de discípulo, ¿para qué? Para que yo piense como discípulo, para que actúe como discípulo, pero la última parte dice, pero también es para que le des aliento a aquel que está fatigado, amén. ¿Cuántos tienen en ese lugar familia que no es cristiana? Sabes que no estás aquí por casualidad, estás acá porque eres la voz profética de esa familia. Estás acá porque eres la esperanza para esa familia. Estás acá para hablar diferente. Estás acá porque eres el hombre de fe, la mujer de fe. Estás acá porque crees en milagros. Amén. Estás acá porque tú das vida a esa familia. Primera de Pedro 1:13. Por eso dispóngase para actuar ¿con qué? Dispóngase para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que les dará cuando se revele Jesucristo. Quiero cerrar esto que acabamos de decir, porque tú vas a empezar a actuar inteligentemente, amén. Tú vas a empezar a actuar inteligentemente. Otra vez se lo voy a decir, tú vas a empezar a actuar en tus ambientes, en tu familia, donde sea que Dios te ha puesto inteligentemente. Tengan dominio propio y pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Una persona que actúa con inteligencia tiene dominio propio, amén. Sus hormonas no la dominan. Nada que no es de Dios no lo domina, sus emociones. Hay gente tan frágil en sus emociones, ¿les han visto? Puede ser usted. Me dijo fea y que no me quería. Y yo siempre cuando vienen a decirme todo lo que les digo, mírate, ¿eso es verdad? Si no es verdad, no tengo por qué creer lo que me han dicho. Eso se llama inteligencia emocional, amén. Yo tengo que tener inteligencia y debo actuar con inteligencia y tener dominio propio, amén. ¿Tengo que tener qué?
inteligencia y dominio propio. Vamos a ir al último capítulo, Juan capítulo 11, porque dijimos que el Señor Jesús nos dio lengua de discípulo para pensar y actuar como discípulo, pero sobre todo para sostener al fatigado. ¿Tiene algún fatigado en su familia? ¿Algún enfermo, alguien con depresión, alguien que la está pasando mal en este momento? Quiero que le preste atención a este relato. Juan 11, versículo 17 en adelante. Al llegar Jesús se encontró con que ya hacía 4 días que Lázaro, ¿cómo había estado el pobre Lázaro? Bajo tierra. Betania se hallaba cerca de Jerusalén, a unos 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían ido a visitar a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirlo, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Jesús le contestó: tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo: sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el día último. Jesús le dijo entonces: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo lo que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Y ella le dijo: sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús llora junto al sepulcro de Lázaro. Después de decir esto, Marta se fue a llamar a su hermana María y le dijo en secreto: el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como lo oyó, María se levantó y fue a ver a Jesús. Jesús no había entrado todavía en el pueblo, estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Al ver que María se levantaba y salía rápidamente, los judíos que estaban con ella en la casa, consolándola, la siguieron, pensando que iban al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, se puso de rodillas a sus pies diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Dice, vamos a pasar al versículo 40. Jesús le contestó: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron la piedra y Jesús, mirándola al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque siempre me has escuchado. Alguien tiene que decir eso en esta mañana sobre su familia, sobre su casa, sobre sus finanzas, sobre todo aquello que se necesite un milagro. Usted tiene que salir de ese lugar lleno de fe y decir: Señor, te doy gracias porque ya lo hiciste. ¿Ya había resucitado Lázaro? Aún no, pero Jesús ya lo estaba declarando. Hay poder cuando activas tu lengua de discípulo, hay poder. ¿Cuántos lo creen? Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de esta gente que está aquí, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó: Lázaro, sal de ahí. Y el que había estado muerto salió con las manos y los pies atados, con vendas en la cara y envuelta en un lienzo. Jesús dijo: desátenlo y déjenlo ir. Luchito, venga con el piano, por favor. ¿Cómo está saliendo Lázaro de su tumba? ¿Cómo? Diga conmigo: atado. Jesús hace el milagro, recobra la vida, pero ¿cómo está este hombre todavía? Atado. Y Jesús da una orden y dijo: yo lo voy a desatar y lo voy a dejar ir. Digan conmigo: no. ¿A quién ordenó que lo desataran? No, a la gente que estaba ahí cercana. ¿Qué te quiero decir con eso? Que tú tienes el poder de atar y desatar. Amén. Que cualquier cosa que esté cerrada en tu casa, en tu familia, que hay enfermedades, que tú tienes en esa lengua de discípulo el poder de atar y desatar. Amén. Mira lo que dice en la Biblia. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió. ¿Cuántos ungidos vinieron en esta mañana? Me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿A qué te envió Dios? A hablar como discípulo, a predicar. Amén. Ya basta de ser portadora de malas noticias. Dice: me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, dar apertura a la cárcel. Tú no fuiste creado para vivir atado o atada. Amén. No es normal que estés en una situación durante el mismo tiempo. No es normal. No es normal que todavía tengas ataduras.
Dios quiere en esta mañana quitarte toda la venda, toda ropa vieja y desatarte, amén. Y quiere liberarte para que tú cuando salgas de ese lugar vayas a donde ese familiar y también desates a todo aquel que tiene que ser desatado, amén. Vamos a adorar y quiero que empieces a conectarte con Dios y que empieces a decirle: Señor, yo quiero ser un verdadero discípulo. Mateo 16:19 dice: y a ti te daré las llaves de los reinos de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y que lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Que alguien levante sus manos en esta mañana y dile: Señor, yo recibo tus llaves. Señor, yo recibo en esta mañana tu autoridad. Señor, sé que aquí estás presente. Señor, a ti sea toda la gloria. Y alguien en esta mañana tiene que pedir perdón porque no ha hablado como un discípulo, porque se ha quejado, porque ha inspirado tristeza. Ya basta de inspirar lástima, le dice Dios a alguien en esta mañana. Ya basta de quejarte tanto. Ya basta de hablar del problema. Ya basta de hablar de tantas cosas con las que no tienes que hablar. En esta mañana cambiaré tu lengua. En esta mañana empezarás a hablar como discípulo. En esta mañana quiero transformarte. En esta mañana te daré lengua de discípulo. Y en esta mañana alguien que levante su voz, alguien que levante sus manos y empiece a decir: Señor, perdón. Perdón, perdón, perdón por no actuar como debo actuar. Coloca en mi voz tu voz, Señor. Dame autoridad, de la autoridad que aquí me están hablando. Señor, desata todo lo que haya atado en mí. Adórale por un momento. Si notas que aprendí a andar solo, esta mañana, Señor, recibo tu palabra. Me has dado lengua de discípulo para hablar como discípulo, para que piense como discípulo y actúe como discípulo. Hoy te pido perdón por las veces que no he actuado como una discípula, como un discípulo. Perdón, Señor, por las veces en que me he comportado en ambientes incorrectamente. Hoy lávame con tu sangre, Señor. Hoy te pido perdón porque hoy puedo ver cómo esto espiritualmente ha detenido mi vida, cómo ha venido escasez, cómo ha venido ruina. Hay sitios, a alguien le está hablando Dios en esta mañana, hay sitios que traen ruina. Y tú has entrado a esos sitios sin mi compañía. Y tienes hoy que pedir perdón. Y tienes, dice la Biblia, el que se aparta, el que se aleja del mal, hallará misericordia. Pero al entrar en sitios incorrectos, al hacer cosas incorrectas, al no comportarte como un discípulo, trajiste ruina a tu vida, trajiste enfermedad, trajiste dolor a tu
familia. Y hoy Dios te está hablando y hoy te están diciendo: hijo, hijita, no te comportes así. Eres mi discípulo, eres mi hijo amado, eres mi hija amada. Recibe hoy mi gracia, recibe mi perdón. Aquí estamos, Señor.